Muchas gracias por la acogida y por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí. Realmente yo también estuve muchos años fuera y acabo de regresar al país. Me incorporé a esta sociedad con mucho orgullo de haber regresado. Y pues bueno, yo el día de hoy les voy a exponer un tema que me parece a mí muy interesante. Espero que también les parezca interesante a ustedes. Vamos a hablar de mi trabajo de tesis que realicé para la titulación. Y se titula Carcinoma medular de tiroides, 22 años de experiencia en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Vamos a hablar un poco de introducción. Voy a hablar sobre la justificación de por qué realicé este trabajo, cuál fue la pregunta de investigación, los objetivos de este trabajo, así como el diseño, los resultados y por último algunas conclusiones. Como introducción me gustaría mencionar pues algo que todos sabemos. El carcinoma medular de tiroides es un tumor tiroideo maligno que se origina en las células parafoliculares de la tiroides y representa nada más el 1 al 2% de los cánceres originados en esta glándula, ¿no? Puede ocurrir ya sea de forma esporádica o también estar asociado a diferentes síndromes genéticos, como son las neoplasias endocrinas múltiples tipo 2, la 2A como la 2B, y el carcinoma medular de tiroides familiar, ¿no? Y creo que cobra cierta importancia clínica y epidemiológica este tipo de cáncer, ya que pese a ser raro, como mencioné, solo representa el 1 al 2%. De hecho, se ha visto que su incidencia también ha ido incrementando, así como el cáncer diferenciado que mencionó Gaby, ¿no es cierto? La mortalidad de este cáncer es bastante elevada. ¿Y por qué decidí realizar mi proyecto de investigación sobre este tema? Porque, como mencionamos, el cáncer medular de tiroides, pese a ser raro, tiene la segunda mortalidad más alta después del cáncer anaplásico de tiroides. Y creo que en parte esto puede deberse a que se diagnostica de forma bastante tardía en la mayoría de los casos, ¿no? ¿Y qué podemos hacer nosotros? Pues creo que trabajar en detectarlo tempranamente, porque sabemos que una detección temprana en estos pacientes, ya sea porque les hacemos tamizaje en pacientes con sospecha clínica, porque tienen antecedentes familiares, o también en los casos esporádicos, la detección temprana nos va a permitir darles un tratamiento oportuno y por lo tanto mejorar la expectativa de vida de estos pacientes. Y de hecho tenemos guías de práctica clínica que nos establecen pautas para el diagnóstico, el tratamiento apropiado de esta neoplasia y por lo tanto mejorar los desenlaces en los pacientes que padecen de esta enfermedad. Y creo que el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, al ser un centro de referencia nacional en México, cuenta con una casuística bastante importante y también con todos los medios necesarios para que nosotros podamos hacer el diagnóstico y el tratamiento adecuado en estos pacientes, así como la secuenciación del protoncogen RET y por lo tanto detectar casos hereditarios e identificar familias enteras que están en riesgo de padecer este tipo de cáncer de tiroides, ¿no? Y como mencioné, ¿no? El conocer todos estos aspectos epidemiológicos, los desenlaces que hemos ido teniendo a lo largo de todos estos 22 años, nos puede ayudar a mejorar nuestro desempeño e identificar áreas de oportunidad para mejorar el pronóstico de estos pacientes, ¿no? Pues la pregunta de investigación que nos hicimos fue cuáles son las características epidemiológicas, tendencias en el diagnóstico y tratamiento, así como los desenlaces a corto y a largo plazo en pacientes con cáncer medular de tiroides en el instituto donde me formé, ¿no? El objetivo general fue identificar y analizar todos estos casos que tuvimos en estos últimos 22 años, pero más específicamente estudiar las características demográficas, el modo de presentación y cómo se diagnosticaron estos casos, cuál era la asociación que existía con estos síndromes genéticos que mencioné, cuáles fueron las mutaciones en el protoncogen RET, cuál era la relación entre el estadio clínico al diagnóstico, así como la extensión quirúrgica inicial con el desenlace final de los pacientes, si es que existió necesidad y qué tipo de terapias adyuvantes recibieron estos pacientes, y finalmente, pues, cuál fue el desenlace en la última consulta, ¿no? ¿El paciente estaba en remisión, tuvo alguna recurrencia, progresó o murió? El diseño de este estudio pues, fue un estudio retrospectivo, observacional de corte transversal y puramente descriptivo. Incluimos a todo el universo de pacientes que tuvieron cáncer medular de tiroides, sido diagnosticado o tratado en el instituto durante los últimos 22 años. Para obtener los datos, básicamente revisamos todos los expedientes clínicos y recolectamos todas las variables que nosotros evaluamos. Y el análisis de los datos se hizo con estadística descriptiva puramente, describimos únicamente frecuencias y porcentajes, y finalmente hicimos un análisis de supervivencia. Bueno, empezando por los resultados, vamos a empezar con las características demográficas. Nosotros identificamos 74 pacientes con cáncer medular de tiroides
que contaban con información suficiente, porque sí había un número de pacientes que realmente solamente estuvieron en el instituto brevemente y por lo tanto no teníamos suficiente información como para recopilar todas las variables. Pero 74 pacientes se incluyeron en el estudio. De estos, la mayoría, el 73%, fueron mujeres y un 27% fueron hombres. La mayoría de los pacientes eran de la región, es decir, de la Ciudad de México, mientras que un porcentaje menor fueron de otros estados de la República Mexicana y teníamos 2 pacientes que eran de origen chileno. La edad promedio del diagnóstico de los pacientes fue de 36.79 años, con un rango de 7 a 88 años. Dentro de lo que son las características clínicas de estos pacientes, creo que el modo de presentación es importante, ¿no es cierto? Sabemos que dependiendo de si el nódulo se diagnosticó por autopalpación o si fue más bien algo incidental, tiene cierto impacto en el pronóstico del paciente. En nuestro caso, vimos que un 6% de los casos fueron de hallazgo incidental, en algún eco que se le realizó al paciente por algún otro motivo, o tal vez en alguna tomografía o algo así. Tuvimos un pequeño porcentaje de pacientes en quienes ya se diagnosticó esto por síntomas como disfonía, disfagia o diarrea. Fueron 5 pacientes, 6.8%. La mayoría de los pacientes se diagnosticaron, o sea, se identificó el nódulo por autopalpación en un 40% y en un 17% por palpación por parte de algún otro personal de salud que evaluó al paciente. Y un 16% de los pacientes se identificó el nódulo porque le hicimos tamizaje, porque ya había sospecha de una neoplasia endocrino múltiple o porque tenían antecedentes familiares de cáncer medular de tiroides. El tipo de diagnóstico se realizó, o sea, el diagnóstico se realizó preoperatoriamente en un 57% de los pacientes, ya sea por las características de la citología de la punción del nódulo o por la medición de calcitonina preoperatoria, mientras que un 38% de los casos se diagnosticó esto ya postoperatoriamente con la pieza quirúrgica, ¿no? Algo que a mí me pareció importante e interesante recalcar aquí es que existió una importante demora entre el inicio de los síntomas del paciente hasta que se le hizo el diagnóstico y por lo tanto el tratamiento al paciente. Hubo un retraso más o menos de 2 años con una desviación estándar de 3.23 años, desde que el paciente recién empezó con algún síntoma de nódulo palpable o cualquier cosa, hasta que el paciente recibió su diagnóstico y luego su tratamiento subsecuente, ¿no? Esto creo que recalca un poco cómo funciona el sistema de salud y cómo estos retrasos, de hecho, pueden impactar en el pronóstico de los pacientes, ¿no? Ahora, también nos pareció interesante evaluar qué características tenían por ultrasonido los nódulos que finalmente fueron carcinoma medular de tiroides, porque sabemos que no siempre es fácil, de hecho es muy, muy difícil poder diferenciarlos por ultrasonido. Pero lo que sí identificamos es que la mayoría de los nódulos, el 55% de los nódulos, sí se identificaron como de alta sospecha por ultrasonido. El 27% les dieron sospecha intermedia, esto de aquí tomando en cuenta las características descritas por la ATA, ¿no? Solamente un nódulo se identificó como de muy baja sospecha por ultrasonido, mientras que 13% de los ultrasonidos no tenían nódulo. Y estos son los ultrasonidos de los pacientes que se identificaron porque tenían antecedentes familiares y se les hizo tiroidectomía profiláctica, de hecho sin tener ningún nódulo tiroideo presente, ¿no? Ahora, las adenopatías por eco, también identificamos que un 37% de los pacientes tenían ya adenopatías patológicas identificables por ultrasonido, mientras que el 67% no las tenían. Y los pacientes también identificamos de forma clínica y con estudios de corte transversal de diagnóstico, que la mayoría de los pacientes, del 87%, no tenían metástasis a distancia identificables al momento del diagnóstico, mientras que un 12% ya las tenían. Y de estas metástasis, o sea, de estos 8 pacientes que tenían ya metástasis a distancia, identificamos que la mitad tenían ya metástasis a varios órganos, pulmón, hígado, hueso, ¿cierto? Mientras que 25% tenían solo metástasis a pulmón, un paciente, o sea, 12% solo al hígado y 12% metástasis mediastinales, ¿no? Ahora, el tema de las concentraciones de calcitonina basales y de antígeno carcinoembrionario fueron un poco difíciles de interpretar en nuestra población. Aquí les he puesto las concentraciones basales, es decir, los pacientes que tenían concentraciones de calcitonina y antígeno carcinoembrionario antes de operarse, pero no pudimos hacer un análisis del tiempo de duplicación ni nada de eso porque nos dimos cuenta que en el instituto cambiaron los ensayos clínicos como 15 veces en estos últimos 22 años. Entonces era muy difícil dar el seguimiento en el paciente a lo largo del tiempo, pero también entre pacientes. Entonces ese análisis no lo hicimos. Pero sí identificamos que las concentraciones de calcitonina basales fueron de 4.600 la media,
con una desviación estándar de 10.000 y las de antígeno carcinoembrionario de 38 con una desviación estándar de 104. Ahora veamos las características patológicas, es decir, de lo que hallamos ya con la pieza quirúrgica del paciente, ¿no? Identificamos que más o menos un 36% de los pacientes tenían tumores de menos de 1 centímetro, un 16% tenían tumores de 1 a 2 centímetros, igual una proporción importante que es del 36.6% tenían tumores de 2 a 4 centímetros y una proporción pequeña tenían tumores grandes mayores de 4 centímetros, ¿sí? Ahora, en lo que respecta a la focalidad, nos dimos cuenta que el 33.3% de los pacientes, solamente ese porcentaje, o sea, un tercio de los pacientes, tenían tumores unifocales, o sea, solo había un foco de tumor en la pieza quirúrgica, mientras que 2/3 de los pacientes tenían enfermedad multifocal en la tiroides, ¿no? También nos dimos cuenta que la mitad de los pacientes tenían ya invasión capsular, mientras que la otra mitad no los tenían, y al respecto de la extensión extratiroidea, vimos que el 68% todavía no tenían extensión extratiroidea, pero un 30% ya la tenían. Y esta extensión extratiroidea, en los que la tenían presente, principalmente estaba en los tejidos blandos peritiroideos, en el 76%, en un 17% a los músculos pretiroideos y a la tráquea solamente en un paciente, en 5.9% de los pacientes, ¿no? Ahora, al respecto de las metástasis ganglionares, lo que pudimos identificar fue que la mayoría de pacientes tenían únicamente compromiso de los ganglios del compartimento central, mientras que un 50% de los pacientes tenían ya, o sea, central y lateral, y un pequeño porcentaje tenían invasión únicamente del compartimento lateral, o sea, ipsilateral, ¿no? Algo más que quisiera mencionar aquí es que nosotros ya con toda esta información los estadificamos utilizando la octava edición de la AJCC, y lo que pudimos ver es que la mayoría de pacientes caían dentro de la clasificación, o sea, de la estadificación de estadio clínico 1 y 2, ¿sí? En un 29% en el estadio 1 y un 24% en el estadio 2. Pero un porcentaje importante de pacientes, si ustedes se fijan, ya tenían estadio clínico 4, o 4A, 4B o 4C. Pero sí es una proporción importante de pacientes, son casi el 30% de los pacientes. Y aquí les puse en forma de pie, como ustedes pueden ver, el celeste y el verde oscuro son pacientes del estadio clínico 1 y 2, pero un poco menos de la mitad de los pacientes ya estaban en estadios clínicos más avanzados, ¿no? Ahora, ¿qué encontramos nosotros sobre la asociación con síndromes genéticos? De los 74% de los pacientes estudiados, 23 pacientes, o sea, 31% de los pacientes, ya tenían antecedentes familiares de cáncer medular de tiroides y por eso es que fueron estudiados, ¿no es cierto? Y 29% de los pacientes tenían un familiar ya con una mutación documentada del protoncogen-RET. Entonces, obviamente, también por eso se estudiaron esas familias. Pero algo interesante, y esto sí difiere de la literatura a nivel mundial, es que en nuestra serie de pacientes, el 54% de los pacientes tenían asociación a algún síndrome genético, mientras que el 45% fueron casos esporádicos. Y de los pacientes que tenían síndromes genéticos, la mayoría estaban asociados a neoplasia endocrina múltiple 2A, un 30% a la 2B y un 17% a cáncer medular de tiroides familiar, ¿no? Y con respecto a la mutación del protoncogen-RET, nosotros identificamos que la mutación más común en nuestra serie fue la mutación C634T en el exón 11 en un 20% de los pacientes, y la siguiente mutación más común fue la mutación M918T en el exón 16 en un 10% de los pacientes, y estas dos mutaciones son mutaciones de alto riesgo, y la M918T es de muy alto riesgo, ¿no? Entonces son pacientes que tienen carcinomas más agresivos y usualmente el pronóstico es peor. Ahora, también de estos pacientes que tenían síndromes genéticos, los 21 pacientes que tenían neoplasia endocrina múltiple 2A, de ellos 15 desarrollaron feocromocitoma y 8 desarrollaron hiperparatiroidismo primario, y solo 5 de ellos tuvieron las dos condiciones, o sea, feocromocitoma, hiperparaprimario, además del cáncer medular de tiroides. Y esto también ilustra un poco la penetrancia de estas patologías en la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, ya que sabemos que el cáncer medular de tiroides tiene una penetrancia muy alta, pero estas otras entidades bastante menores, ¿sí? Ahora, también vimos que el 9.5%, o sea, el 9.5% de los pacientes presentaron líquen cutáneo amiloide, que sabemos que se asocia a la neoplasia endocrina múltiple tipo 2A, y no identificamos ningún caso de aganglionosis colónica o síndrome de Hirschsprung, que también se asocia a la neoplasia endocrina múltiple 2A. Ahora, de los pacientes con NEM2B, lo que identificamos fue que 5 tuvieron feocromocitoma,
4 tuvieron hábito marfanoide y 2 presentaron ganglio neuromatosis intestinal y 8 de ellos, una mayoría, sí tuvieron neuromas mucosos presentes. Ahora vemos un poquito la tendencia de tratamiento. La mayoría de pacientes se les realizó tiroidectomía total a un 83%. Proporciones menores son pacientes a quienes se les realizaron cirugías más conservadoras, digamos, como una tiroidectomía subtotal o una EMI o una lobectomía. Usualmente estas cirugías eran cirugías que se realizaron por otro motivo, por un nódulo que parecía benigno o tal vez por un nódulo que parecía un cáncer de otra estirpe, pero resultó ser cáncer medular de tiroides. La disección del compartimento central se hizo igual en la mayoría de pacientes, 84% de los pacientes. El compartimento lateral solamente se hizo disección en un pequeño porcentaje de pacientes, bueno, en la minoría de pacientes, y solamente 14 pacientes, 18% de los pacientes, recibieron terapia adyuvante de algún tipo, que en la gran mayoría de los casos fue radioterapia. Solamente un paciente recibió quimioterapia citotóxica, un paciente recibió quimio y radio, y 2 pacientes recibieron terapia blanco, terapia dirigida con inhibidores de múltiples sinases. Muy bien. Ahora veamos ya como la parte de los desenlaces, ¿no es cierto? Nosotros identificamos que la mayoría de pacientes, 53% de los pacientes, tuvieron una respuesta excelente al tratamiento después del tratamiento inicial. ¿Ya? Solamente un 9% de los pacientes tuvieron respuesta bioquímica incompleta, que la describimos como elevación de la calcitonina o antígeno carcinoembrionario sin enfermedad estructural identificable, y un 36% de los pacientes se describió que tuvieron una respuesta estructural incompleta, es decir, que tuvieron persistencia de la enfermedad después de la cirugía inicial, ¿cierto? En pacientes que tuvieron esta persistencia de la enfermedad, podemos darnos cuenta, bueno, estos son 33 pacientes, pero podemos darnos cuenta como 22 de ellos tuvieron progresión locorregional, que es un 66%, mientras que 19 pacientes, un 57% de pacientes con persistencia, tuvieron evolucionaron a enfermedad a distancia, una metástasis a distancia. Entonces, esto ilustra la importancia de detectar esto tempranamente y que el paciente obtenga una curación inicial, digamos, ¿no? Ahora, en pacientes que sí tuvieron una curación inicial o pacientes que tuvieron respuesta excelente al tratamiento al inicio, lo que vimos es que la tasa de progresión locorregional fue solo del 18%. Y ningún paciente tuvo progresión a distancia, a enfermedad a distancia. Entonces, todos los pacientes que tuvieron curación inicial de la enfermedad, ninguno de ellos tuvo metástasis a distancia en algún momento de su seguimiento, ¿sí? Ahora, al final ya en la última visita de los pacientes al instituto, lo que pudimos ver fue que 45% de ellos estaban en remisión, no tenían evidencia de enfermedad activa. Un 20% tenían enfermedad pero estable, que no estaba progresando. Un 23% tenían enfermedad progresiva por criterios RECIST. Y solamente un 8%, es decir, 6 pacientes de los 74 habían muerto, ¿sí? Entonces, pues bueno. Ahora, un poquito sobre qué pasó con los pacientes que sí empezaron a progresar o tuvieron recurrencias o persistencias de la enfermedad. Aquí es interesante porque únicamente 17 pacientes de los que progresaron o recurrieron se les realizó cirugía. 15 pacientes, que es una proporción casi similar, solamente se les ofreció vigilancia, ¿sí? Y la mayoría de ellos se mantuvieron con enfermedad estable, como lo acabamos de ver. 3 pacientes recibieron radioterapia adicional, un paciente recibió alcoholización de un nódulo en el cuello y un paciente recibió terapia blanco y radioterapia. Y aquí les puse la curva de Kaplan-Meier con la supervivencia de los pacientes. Nosotros identificamos que la tasa de mortalidad en nuestro instituto fue de 8.1%. En el análisis de supervivencia, lo que vimos fue una sobrevida de 94.5% a los 5 años y a los 10 años igualmente de 94.5%, porque como teníamos tan pocos pacientes que fallecieron, lo que pasó fue que 4 pacientes de los 6 murieron antes de los 5 años, y 2 de ellos murieron 22 años, uno de ellos, y 47 años después del diagnóstico, el último. Y bueno, como conclusiones, me gustaría mencionar que el cáncer medular de tiroides es un cáncer tiroideo raro, cuyo pronóstico depende en gran medida del diagnóstico y tratamiento oportuno. Durante los últimos 22 años, la mayoría de pacientes que se diagnosticaron en el instituto donde yo me formé tuvieron ya enfermedad clínicamente evidente al momento del diagnóstico, y por lo tanto, eso ya les otorgó un alto riesgo de presentar enfermedad a distancia desde el diagnóstico y permanecer con respuesta incompleta al tratamiento. El ultrasonido de cuello y la determinación de calcitonina iniciales son estudios útiles para el diagnóstico y la
y la evaluación de la extensión de la enfermedad. En nuestra serie, el ultrasonido de cuello con realización de una punción, en los casos adecuados, identificaron el diagnóstico en la mayoría de los pacientes, por eso identificaron preoperatoriamente la mayoría de los pacientes. Las concentraciones de calcitonina basales, tanto en el basales y en el seguimiento, para determinar el tiempo de duplicación de la calcitonina, son marcadores bastante útiles para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes. Sin embargo, como les mencioné, en nuestro instituto no fue posible hacer ese análisis, porque los ensayos, pues, había de todo. Y algo que también pues, llama la atención de este estudio es que, a diferencia de lo reportado en la literatura, en nuestro instituto se diagnosticaron más casos hereditarios de cáncer medular de tiroides asociados a neoplasia endocrina múltiple tipo 2, mientras que en la literatura se reporta lo opuesto, ¿no? Que es más común el cáncer medular de tiroides esporádico. El tratamiento del cáncer medular de tiroides en la mayoría de los casos, y yo lo establecí en las guías, que consiste en tiroidectomía total con disección ganglionar. La mayoría de los pacientes lograron entrar en remisión o se mantuvieron con enfermedad estable a final del periodo de seguimiento, pese a que un porcentaje significativo, 30%, sí tuvieron enfermedad progresiva o habían muerto. El tratamiento ayudante de la enfermedad recurrente con terapia blanca está siendo cada vez más común con el paso del tiempo, y algo más que quiero concluir es que la tasa de letalidad fue menor y la sobrevida a los 5 y 10 años un poco mayor a la reportada en la literatura. Y pues bueno, gracias.